¿De dónde venimos? Esa es quizás la pregunta más grande de todas. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en los inicios de la humanidad, y para eso vamos a usar una guía increíble, estas notas de un estudiante que se propuso entenderlo todo. Es un viaje, uno bien largo, a nuestro pasado más profundo para encontrar el origen de nuestra propia historia. Así que empecemos este recorrido. Y la primera pregunta que aparece en estas notas va directo al grano. ¿Qué son los homínidos? Esta es la pieza clave para arrancar. A ver, en pocas palabras, los homínidos son nuestros antepasados más lejanos. Son esa familia de primates que nos incluye a nosotros, los humanos modernos, y a todos nuestros ancestros ya extintos. Y lo que los define, lo que los hizo especiales, fue una característica que lo cambió todo, la capacidad de caminar erguidos sobre dos piernas. Para que nos hagamos una idea de la escala de tiempo de la que estamos hablando, tenemos que viajar muy, pero muy atrás en el tiempo. La evidencia científica que se recopila en estas notas nos dice que el inicio de la evolución humana fue hace aproximadamente 5 millones de años. 5 millones. Ese es nuestro punto de partida. Claro, para una pregunta tan fundamental no hay una sola respuesta. Hay distintas formas de verlo, y estas notas nos presentan las dos principales, dos caminos muy diferentes para explicar de dónde salimos todos nosotros. Aquí se resume perfecto. Por un lado, tenemos la teoría científica. Esta nos dice que somos el resultado de un proceso larguísimo de evolución y que por allá lejos compartimos un ancestro común con otros primates. Y por otro lado está la teoría religiosa, que se basa en textos sagrados como la Biblia y que afirma que el ser humano fue creado por una divinidad. Son dos perspectivas que intentan responder a la misma pregunta esencial. Y si nos quedamos del lado científico, las notas destacan a dos personas que fueron importantísimas. Primero, claro, Charles Darwin, con su teoría de la selección natural, nos dio la herramienta para entender cómo evolucionan las especies. Y junto a él, Thomas Huxley, a quien apodaban el Bulldog de Darwin, por cómo defendía la evolución con uñas y dientes. Ellos ayudaron a cambiar para siempre nuestra forma de ver nuestro lugar en el mundo. Bueno, dejemos un poco las teorías de lado y vamos a lo que nos dice la evidencia. Las notas nos muestran el linaje de los homínidos, una sucesión increíble de especies que nos va acercando, paso a paso, a lo que somos hoy. Vamos a conocer a nuestros ancestros. Miren esto, lo genial de esta parte son los dibujos, sacados directamente del cuaderno. Nos presentan a los primeros de la fila, el Australopithecus, que fue el pionero en caminar en dos patas, un detalle que le liberó las manos para otras cosas. Y a su lado, el Homo habilis, el hombre hábil. Se llama así porque fue el primero en fabricar herramientas de piedra, el primer inventor. Y el viaje evolutivo sigue. Aquí vemos al Homo erectus, que ya no solo caminaba totalmente erguido, sino que fue el primero en dominar el fuego y en salir de África para explorar el mundo. Eso fue un salto gigantesco. Y finalmente el Homo sapiens, que bueno, somos nosotros. Es increíble cómo estos dibujos tan sencillos nos cuentan una historia de millones de años. Ahora, la pregunta es, ¿cómo organizamos un periodo de tiempo tan pero tan largo? Bueno, los historiadores lo dividen en eras, para poder estudiarlo mejor. Vamos a ver ese mapa del tiempo. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo, pero fíjense en la duración del Paleolítico. Casi 3,5 millones de años. Es una locura. El Neolítico y la Edad de los Metales, si los comparamos, son casi un parpadeo. Esto nos da una perspectiva brutal de lo lentísimo que fue el cambio durante la mayor parte de nuestra existencia. Y durante todos esos millones de años del Paleolítico, la vida era nómada. ¿Qué significa eso? Que se vivía en movimiento, en grupos pequeños, siguiendo a los animales para cazarlos, buscando refugio en cuevas. El día a día era una lucha constante por sobrevivir, dependiendo totalmente de lo que la naturaleza te daba. Pero hace unos 10,000 años, algo cambió por completo. Hubo un giro tan pero tan drástico que hoy lo llamamos la Revolución Neolítica. Fue un antes y un después, el momento que redefinió para siempre a la humanidad. Esta cita del cuaderno me parece brillante, porque no se trata solo de la técnica. Empezó a pulir la piedra. No fue un cambio menor, no. Fue la chispa tecnológica que lo transformó todo.
que cambió la sociedad humana desde la raíz y que sentó las bases del mundo que conocemos hoy. Entonces, ¿en qué consistió esa revolución? Básicamente en estos tres pilares que están súper conectados. Primero, la agricultura. Por primera vez se podía producir comida, no solo buscarla. Esto llevó derechito al segundo pilar, el sedentarismo. La gente se empezó a quedar en un solo lugar, en aldeas, para cuidar sus cultivos. Y por último, la domesticación de animales, que aseguró una fuente estable de comida, de ayuda para el trabajo y de protección. Con estos cambios tan radicales, esa era larguísima que llamamos prehistoria estaba llegando a su fin. La humanidad estaba a punto de empezar un capítulo totalmente nuevo. Uno que, por primera vez, íbamos a poder leer. Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es ese evento que marca la línea divisoria? ¿Qué invento separa millones de años de prehistoria de todo lo que vino después, de lo que llamamos historia? Y la respuesta es tan simple como poderosa: la escritura. En el momento en que los seres humanos pudieron dejar un registro de sus propias historias, de sus leyes, de lo que sabían, de lo que pensaban, en ese momento la prehistoria se acabó. Y la historia, nuestra historia, había comenzado. Así que, al final, la capacidad de contar nuestra propia historia es lo que nos define. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si ese fue el gran salto que definió nuestro pasado, ¿cuál será el próximo gran salto que escribirá nuestro futuro?